El 5 de noviembre del recién culminado 2024, el magnate, ahora republicano Donald Trump, obtuvo la victoria sobre la candidata demócrata Kamala Harris, catalogada de forma aplastante por parte de numerosos analistas al obtener 42 colegios electorales por encima de los 270 necesarios para imponerse en la carrera por la Casa Blanca. Es la primera vez que un convicto obtiene este alto cargo en el país, considerando que Trump se convirtiera en el primer presidente estadounidense declarado culpable de 34 delitos y adicionalmente cuenta con 48 imputaciones más. Este es un precedente que podría augurar situaciones fuera de lo común y preocupantes para la estabilidad política y económica global, que, sin embargo, ya están siendo visibles, como su propuesta mediante amenazas y amedrentamientos hacia Panamá sobre la presunta recuperación del canal interoceánico por parte de Washington, el cese en la compra de petróleo venezolano o políticas migratorias con la intención de vulnerar la vida y las condiciones laborales de millones de latinoamericanos residentes en Estados Unidos de América. La última campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos de América estuvo marcada por situaciones atípicas como la renuncia a la candidatura por el Partido Demócrata del presidente saliente de ese país, Joe Biden, para ceder el lugar a su vicepresidenta Kamala Harris a pocas semanas de los comicios. Pero también de los procesos judiciales en contra del candidato republicano Donald Trump y sus promesas de deportaciones masivas en contra de migrantes y residentes extranjeros que viven y laboran en el país norteamericano. Una vez conocidos los resultados del 5 de noviembre, donde el republicano se impuso con una mayoría abrumadora, su línea discursiva neocolonialista, racista y supremacista se intensificó, por lo que es necesario evaluar los antecedentes de políticas ejecutadas durante su anterior mandato y los puntos de inflexión entre sus promesas electorales y actuales intenciones de cara a su investidura como el presidente estadounidense número 47 el 20 de enero de este 2025. El primer gobierno de Donald Trump, entre los años 2017 y 2021, estuvo marcado por un discurso xenofóbico y segresionista, materializado en la política de construcción de un muro perimetral en la frontera sur con México, acarreando un mar de críticas por las implicaciones que esto tuvo al impedir el acceso de los migrantes a la nación norteamericana cuando estas personas representan una mano de obra clave para la economía del país, dadas las deficiencias en personal que presentan numerosos sectores productivos estadounidenses. La extensión de la frontera entre México y Estados Unidos es de 3.142 kilómetros. Para el año 2017, cuando Trump inició su primer periodo presidencial, en solo un tercio de estos límites existía un tipo de valla o infraestructura, es decir, unos 1.050 kilómetros de prolongación. A pesar de la vehemencia con la que el presidente republicano prometió extender estos muros, su iniciativa fue calificada como inefectiva. It'll be over 400 miles, and we think we can get it close to 500 miles by the end of next year, depending on certain terrain conditions. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, organismo responsable de la administración del muro fronterizo, mediante informe del 4 de enero de 2021, indicó que en el marco del nuevo sistema de muro fronterizo, solo se había construido unos 727 kilómetros, de los cuales aclaró que la inmensa mayoría eran sustituciones o reparaciones de estructuras deterioradas ya existentes y que solo se añadieron 129 kilómetros de pared y que incluso 53 kilómetros corresponden al reemplazo de vallas secundarias cuya altura se incrementó. De esta manera, de los más de 800 kilómetros de infraestructura prometidos por Trump, solo se materializó 76 kilómetros adicionales del muro. Entre las políticas migratorias más controversiales creadas y aplicadas por Donald Trump en su primer mandato, se cuentan la denominada como Título 42, la cual fue emitida por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades al inicio de la pandemia por la COVID-19. Esta orden de salud pública, emanada del 20 de marzo de 2020, tenía como objetivo detener la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, también permitía a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los migrantes que intentaban ingresar en tierras estadounidenses.
vemos como albergue que pues la situación migratoria cada día es peor, ¿no? La población, al tener una información de los nuevos títulos, pues ellos optan por migrar, ¿no? Que ahora hay un título que nos permite entrar, traen una información a veces errónea. Y eso hace que fluya más el nivel de migración. Incluso bajo el gobierno del presidente Joe Biden, la vigencia de la legislación fue prorrogada hasta su total derogamiento en mayo de 2023, en medio de acalorados debates entre demócratas y republicanos. Con esta misma orientación xenófoba, entre 2017 y 2021, el gobierno de Donald Trump implementó otra controvertida medida denominada como los Protocolos de Protección al Migrante, que luego fueron conocidos popularmente bajo la categoría de Programa Quédate en México. El inicio de esta política fue en enero de 2019 y estableció que los inmigrantes que solicitaran asilo permanecieran en México hasta la fecha de su entrevista con una corte de inmigración estadounidense. No obstante, en la práctica, las personas peticionarias de amparo eran devueltas y expuestas al riesgo de ser víctimas de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México. Y asimismo, su aplicación violó y entró en contradicción con el derecho constitucional de un extranjero a solicitar asilo en Estados Unidos. Es una forma migratoria FM, es una forma múltiple migratoria, así se denomina, y se les está dando con una movilidad de 30 días en el estado con estadía. El primer año de la aplicación de los llamados Protocolos de Protección al Migrante. Internacionalmente, agencias de defensa de derechos humanos denunciaron que por lo menos fueron detenidos de forma arbitraria, sometidos a tratos vejantes y deportados de vuelta a México 59,000 solicitantes de asilo, entre los cuales se contabilizaron 16,000 infantes que debieron permanecer desde meses hasta años en territorio mexicano a la espera de recepción del asilo. Para mantener e implementar estas políticas, la administración de Trump aplicó acciones desleales en contra del gobierno de México, como amenazar con aranceles comerciales para obligarle a recibir a los deportados, así como fortalecer sus controles fronterizos y el despliegue de más funcionarios policiales a costa del presupuesto mexicano, lo cual incluso destacó el mandatario estadounidense. If Mexico stopped helping us, that would be immediately on the table, and that would more than pay for the wall many times over. La posición respecto a la migración de parte del presidente electo Donald Trump ha sido etiquetada como extremista y xenofóbica, y particularmente durante la campaña electoral, en donde fue protagonista de numerosos mensajes de odio hacia los migrantes latinos, caribeños y mesoamericanos. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. That'll be very evident. It'll go very quickly. I will tell you that. It'll go to deportation. We're going to get the criminals out of our country right away. Our country is being invaded, and many of these people are criminals. Ante el escenario que representa Donald Trump en la Casa Blanca nuevamente desde el próximo 20 de enero de 2025, gobiernos de la región latinoamericana como México, vecino directo de Estados Unidos, se preparan para las futuras deportaciones masivas que implemente el nuevo gobierno del país del tío Sam. En México. De manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención. La mayoría de las familias no migra por gusto, migra por necesidad. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición, y también los bloqueos que hay con Venezuela, con Cuba, que afectan a los pueblos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Y en el diálogo de alto nivel vamos a trabajar ello. Ahora, si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida
a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México. Ante esta realidad, el gobierno mexicano diseñó una aplicación para teléfonos móviles con un botón de alerta para ser utilizado por los migrantes que se encuentran amenazados de una detención inminente de Estados Unidos, lo que permitiría atender y proteger desde el consulado mexicano a todos estos ciudadanos de las amenazas del próximo presidente de los Estados Unidos. En donde, en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación. Una política migratoria extrema y xenofóbica parece ser el preludio de la gestión del empresario estadounidense. Sin embargo, sus promesas no solo se limitan a estas medidas poco populares, sino que en su conjunto anuncian la modernización de una especie de doctrina Monroe del siglo XXI. El discurso de Donald Trump de por sí ya había sido calificado como xenófobo y supremacista por analistas y también reconocidos líderes políticos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y se ha ido incrementando y ahora augura la reedición de la política Monroe. Este principio estadounidense de no permitir la intervención de potencias europeas en países americanos y la cual ocasionó perjuicio en 2 siglos a las naciones latinoamericanas. Su anuncio de recuperar la administración estadounidense del Canal de Panamá fue rechazado de manera contundente por los jefes de Estado de la región, así como su intención de comprar el enorme territorio de la isla de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca. Estos anuncios se unen a las ya criticadas promesas de deportaciones masivas en contra de la población migrante y residente en Estados Unidos, por lo cual expertos esperan que los efectos negativos de una nueva gestión Trump en la Casa Blanca se hagan sentir en América Latina en los próximos meses. La doctrina Monroe cumplió 200 años en 2023. Consiste en una política exterior del gobierno de los Estados Unidos que define a todo el territorio del continente americano como un área de influencia exclusiva de esta nación, la cual impide la intervención de las potencias europeas en los países americanos y fue impulsada por el presidente James Monroe desde el año 1823. En la práctica, estos principios impusieron un neocoloniaje sobre los nacientes países de América Latina, con más de 2 siglos de intervenciones e injerencias. Actualmente, los recientes anuncios en materia de fronteras y política exterior de parte del presidente electo Donald Trump fueron considerados por analistas como una actualización de la doctrina Monroe, especialmente por las pretensiones de anexar a Canadá y México al territorio estadounidense, cambiar el nombre del Golfo Mexicano y el ataque en contra de la administración soberana del Canal de Panamá, paso estratégico que Washington quiere controlar nuevamente. El presidente del país centroamericano respondió a dicho asedio, aunque expertos en comunicación hablan de las posibles represalias que este recibirá tras la toma de posesión del nuevo presidente en la Casa Blanca. El planteamiento específico del canal es panameño y de los panameños. Ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener.
En este momento el señor Trump no es presidente ni tiene gobierno alguno. Así que lo que él diga, ya se lo aclaré, y para mí esperaré el 20 de enero para poder tener un gobierno enfrente con el cual poder conversar, poder hablar de este y de muchos temas que a Panamá por lo menos le interesan en la agenda bilateral con los Estados Unidos y son los que deberíamos tener en este momento en el foco de atención de ambos países, porque son problemas delicados, el migratorio. El futuro residente de la Casa Blanca afirmó que el primer día de su mandato decretaría una orden ejecutiva incrementando los aranceles en un 25% a Canadá y México, medida que causaría estragos en la economía de sus vecinos, y adicionalmente insinuó que de rechazar dicha medida, estas naciones deberían anexarse como estados de la nación norteamericana. Estas declaraciones causaron una ola de rechazo a todos los niveles, tanto en México como en Canadá, socios comerciales estratégicos de Estados Unidos. Is he trying to crash the U.S. government or government and economics? Like there has to be some rationale behind their madness, and it's terrifying to think where that's going. But it will harm U.S. citizens far more than it'll harm our people or the people in Mexico. Las declaraciones de Donald Trump en materia fiscal y migratoria tuvieron una respuesta de parte del presidente saliente Joe Biden, quien se vio en la necesidad de tomar posición para intentar evitar un deterioro de las relaciones entre las tres naciones norteamericanas y solicitó reconsiderar su intención. I think it's a counterproductive thing to do. You know, look, one of the things you've heard me say before that we have an unusual situation in America. We're surrounded by the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and two allies, Mexico and Canada. And the last thing we need to do is begin to screw up those relationships. I think we've got them in a good place. I think by the way, you know, the cooperation with the outgoing president and the incoming president, the illegal crossings are down considerably to what they were back when he was in office. There's a lot more to do, but I just think, I hope they reconsider. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las declaraciones intimidatorias de Donald Trump en política migratoria y fiscal, calificándolas de ineficientes, dañinas e incapaces de solucionar los grandes problemas comunes. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. De acuerdo con un estudio demográfico elaborado por el Centro de Investigación Pew y publicado a mediados de 2024, en Estados Unidos existen más de 46 millones de migrantes que representan una importante mano de obra para esta nación. Estos trabajadores expresaron preocupaciones por las declaraciones de Trump, cuyas intenciones son las de eliminar una gran parte de estos puestos de trabajo. Under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. A mí, bueno, no es miedo. El presidente Trump sí regrese mucha gente. Una gente como ilegal, porque son millones los que hay. Y el más miedo que es que se va a llenar aquí, Tijuana. Que los mexicanos son los que van y trabajan y que son los que traen, pues son los que dan al 100 de trabajar allá. Si echan toda esa gente fuera, ¿quién va a hacer esos trabajos? Y no por eso, sino que los mismos agricultores yo creo que no van a permitir eso. Pienso yo. Las recientes declaraciones de Donald Trump fueron calificadas de irrespetuosas hacia la autodeterminación de los pueblos vecinos que apuestan por el diálogo como el planteado por la presidenta mexicana.
Esta carta la vamos a enviar el día de hoy y como ven, pues estamos planteando un diálogo con el equipo del presidente Trump. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. En el momento en que tengamos ya el diálogo formal con el presidente Trump y su equipo sobre distintos temas, hablaremos de estos temas, incluida la migración. Previo a ello, hemos planteado que nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. También estamos de acuerdo en que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos el gobierno del presidente Biden y Estados Unidos lo necesita. Necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello y lo más importante que es nuestra posición más de fondo, que es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración, que es la necesidad, la pobreza. Estados Unidos en años recientes protagonizó un peligroso precedente, el de la aplicación de la extraterritorialidad de sus leyes y políticas, representando una amenaza directa a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña. El discurso catalogado de prepotente y arrogante de Donald Trump aborda una arista de la doctrina Monroe que, al ser difundida en el continente, intenta consolidar un área de influencia única a disposición de los Estados Unidos. De concretarse esta iniciativa, podría generar nuevos conflictos o agudizar los preexistentes y la dinámica migratoria. La doctrina Monroe, una política exterior estadounidense, define a todo el territorio del continente americano como un área de influencia exclusiva de este país, la cual impide la intervención de potencias europeas en la región latinoamericana y les permitió también imponer, mediante estrategias injerencistas o por la vía de la fuerza, gobiernos favorables a sus intereses en toda América. Este principio tuvo diversas expresiones a lo largo de la historia, como la Alianza para el Progreso, propuesta por el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1961 y que consistió en un programa de ayuda económica, política y social para América Latina como estrategia para impedir el avance del comunismo en los gobiernos latinos y caribeños, o bien la administración estadounidense del Canal de Panamá prolongado hasta 1999 con el cumplimiento definitivo del Tratado Torrijos-Carter firmado en 1977. El próximo periodo administrativo de la Casa Blanca, bajo las directrices de Donald Trump, amenaza con revivir un fantasma del pasado, legado de la prepotencia imperial previsto por el libertador Simón Bolívar en su proclama de 1829, ¿la recuerda? Decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Con este designio premonitorio concluimos el programa del día de hoy, invitándoles como siempre a seguir en sintonía de su multimedia Telesur. Nos vemos la próxima semana.